Si te dijera que existe un lugar que te hará volver a la era jurásica, ¿me creerías? Este lugar se llama Toro Toro, donde la historia de los dinosaurios se esconde en cada roca, en cada fósil, albergando más de 15.500 huellas, un récord mundial esperando por ti. Aquí, la aventura y adrenalina te esperan. Atrévete a explorarlo. Descubramos juntos el secreto de los dinosaurios en Toro Toro, Bolivia. Y desde el terminal tomamos uno de los taxis colectivos que nos traen a la avenida Valle Grande, cruce con la República, y aquí salen los carros para Toro Toro. El Parque Nacional Toro Toro abarca 700 kilómetros cuadrados en 3 departamentos. Más, el pueblo de Toro Toro pertenece a la provincia de Charcas, departamento de Potosí. Y así es la ruta para Toro Toro. Luego de 4 horas de recorrido desde Cochabamba, nos toca buscar hospedaje. Puedes encontrar una cama desde los 40 bolivianos. Yo me hospedé en el Hostal Clauré, con agua caliente, baño privado e incluye desayuno. Aquí acostumbran en Bolivia siempre acompañar el huevo o lo que sea con el tomate en el pan, y es espectacular porque a mí me encanta el tomate. Y nada, así que un desayuno súper rápido y volamos para las excursiones a Toro Toro. Y estamos en la oficina de turismo. Para llegar aquí deben ubicarse al Coliseo. A 20 metros del Coliseo encuentran esta área. Cabe resaltar que este es el lugar con mayor extensión de pisaje de dinosaurios del mundo. Un día se puede hacer Tururumi, Itas y Caverna. El precio es de 832 bolivianos. Eso lo pueden compartir entre 6 personas, 139 por persona. También otro día podrían hacer lo que es 7 vueltas, el circuito de Chiflón y lo que es el circuito de Vergel. Todo eso cuesta 430 bolivianos para un grupo de 6 personas. No se lo pierdan. Y vamos por ello. Y llegamos, nuestra primera parada es Ciudad de Itas, aproximadamente a 1 hora de Toro Toro. Vengan un poco más abrigados, ya que estamos cerca a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Itas es una majestuosa serranía de rocas sedimentarias que forman enormes laberintos de piedra que conducen a innumerables cavernas estrechas, así como innumerables rocas con diversas formas. Por favor, usen las cámaras sin flash. Realizadas por pueblos nómadas hace probablemente 6.000 años, se observan un sol, serpientes, llamas, la luna e incluso figuras antropomorfas en algunas paredes de las cuevas. Rocas ígneas. Sí, piedras volcánicas. O piedra tobas las llaman. Tectónicos. Como las rocas. Aquí también podemos ver evidencia que esto estaba bajo el mar. ¿Sí? Aquí en Ciudad de Itas podemos ver muchas formaciones rocosas, pero también vemos este tipo de piso, miren. Y aquí también hay evidencias de que eso estuvo bajo el mar. Bueno, y lo que les estaba hablando, ¿no? Aquí hay señas de que todo está... Como estamos igual sobre la placa tectónica de Nazca, que pertenece a cruza Perú-Bolivia, aquí hay evidencias de que todo Bolivia, y gran parte de esta zona, no solo Bolivia, se alzó, tipo Nepal. Por eso que hace millones de años, eso estaba bajo el mar. Hay muchas pruebas de ello. Podemos ver muchas pruebas geológicas en las fallas y en el cañón, que vamos a estar también. Podemos ver esas pruebas. Incluso en muchas zonas, y también en Perú, podemos ver algunas zonas desérticas con conchas alrededor, con varias conchas. Y aquí, más aún. E incluso eso es un rostro. Y de toda la parte acá es una cara, si te das cuenta. Mira el ojo, mira la nariz y la boca. Sí. Ese es un rostro. Claramente, como si fuera de meter un chullo, un sombrero encima, un casco encima. Pero hay otros nombres. Claro. Sí, ahí está la persona sentada ahí arriba. De Ciudad de Itas, le llaman. Ah, ya sé el
bonito trek, nivel básico, así que no hay problema, puede visitarlo cualquier persona, incluso con niños. Esta botita de bebé la usan para tratamientos al pulmón. En 2 o 3 meses te pueden curar. On dirait que c'est marronnaise. Ah, sí. Aquí vemos una pintura rupestre de la marina. Micro-algas. Ah, c'est ouf en vrai. Tellement Y stylé. estas son microalgas. No se ve bien en la cámara aquí. Pero miren, incluso cómo creció un helecho. Miren incluso cómo crecen los helechos. Está increíblemente bello. Miren. Aquí en esta caverna se pueden observar cómo el antiguo oleaje seguramente ha hecho toda esta erosión con la forma de las olas. ¿Lo ven? Otra prueba más de que esto estaba bajo el mar. La cara de un oso hormiguero, ¿no? Se ve el ojo, todo el cuerpo. Una belleza este lugar, miren. Ahora vamos a alcanzarlos rápidamente. Vamos por ellos. ¿Saben cómo nos gusta correr nosotros? Miren la tortuga, mirando todo el horizonte. Es una tortuga gigante, 25 metros por 9 aproximadamente. Catedral natural. Miren todos los alrededores. Miren esta belleza. Wow. Se dice obsédé. Obsédé es porque piensa todo el tiempo. Llegamos a la Catedral Natural de Itas. Miren este espacio espectacular. No dejen de venir a Torotoro. Sigamos con la aventura. Porque está enclaustrada de punto a punto, sosteniéndose con un puente. Parece un Moai, miren. El cuerpo y la cabeza de Moai de la isla de Pascua. Ya va. Qué mejor que una natural directa de este valle. Crece alrededor de 2.500 metros sobre el nivel de mar, así que es bastante bajo desde la región. Solo nos queda el camino de regreso. Hemos subido por aquí y seguiremos subiendo. Ahora vamos al siguiente destino. En el camino de Torotoro a Ciudad de Itas tenemos Tururumi, que es el lugar donde estamos ahora.
suscríbanse y vengan a Tororumi, no dejen de venir a Toro Toro, alucinante. Ahora iremos a la caverna más grande de Bolivia. Y aquí estoy con Orlando y vamos a entrar a almorzar en esta linda cabaña. Miren con esta vista. El tour no incluye comidas, pero por tan solo 25 bolivianos le dan sopa y segundo y hasta refresco. En este caso nos tocó tumbo. Aquí voy almorzando con mis nuevos amigos de Francia. ¡Hola! ¡Buen provecho! Muy bueno. Si no les gusta venir en aventura o quizás están en familia y se hace un poco complicado ir a tomar el colectivo, caminar, buscar un hotel, o sea, tener algo más organizado, pues aquí, este lugar donde hemos almorzado, también es un hospedaje. Y ellos desde Cochabamba organizan todo un tour completo. Si son 6 personas, sí les conviene, porque el costo sería alrededor de 980 bolivianos, el cual está muy bueno, incluye los traslados Cochabamba, Toro Toro, Cochabamba y alimentación durante los 3 días y 2 noches de hospedaje. Así que me parece una buena oferta, siempre y cuando sean 5 o 6 personas, porque si son menos, claro, si tienen el presupuesto, buena hora, porque se cobra por la caminata en total, por el traslado hasta aquí, ¿no? Y sale mucho más caro, pero se ve bastante simpático. Y llegamos a Majalanta. Desde el punto donde nos deja la camioneta se camina aproximadamente 1,5 kilómetros. Pueden usar su gorro, pueden traer todo lo que gusten, porque justo aquí donde hemos tomado este video hay te dan unos lockers. Cuando te registras y te muestras tus tickets de ingreso al Parque Nacional, no los vayan a botar porque deben volver a mostrarlos, ojo, no los vayan a botar. Pueden dejar todas sus cosas, así que vamos. Y así es el ingreso a la caverna, miren. Humajalante es la caverna más larga de Bolivia. Tiene 7 kilómetros de extensión y 144 metros de profundidad. Y hoy tendremos la oportunidad de descender 118 metros, ingresando casi 1 kilómetro adentro, hasta llegar a un río interno donde habita una especie endémica de un pez ciego, único en el mundo, que mide 11.5 centímetros de largo. Aquí vemos una Virgen María. Miren la cara del bebé. ¿Podrán ver claramente? Y la cara de la madre aquí. Miren lo que nos toca hacer ahora. Mais comment tu passes? Mais quoi? Non mais comment tu passes? Moi je passe pas là. Allez, on se roule. Del agua. Continuamos bajando. La caverna de Humajalanta. Espectacular. Síganos. Miren lo que encontramos debajo. 100 metros debajo de la tierra. Una naciente de agua. Continuaremos bajando, miren por dónde. Espectacular. ¿Quién sabe cuándo será el día que podré volver a lavarme la cara en agua de 100 metros de profundidad? Ahora sí, subiremos de regreso. Hasta pronto, caverna Humajalanta. Prometo regresar. Ojalá sea espeleólogo para poder bajar muchos más kilómetros. Ojalá lo fuese. El recorrido en Humajalanta nos tomó aproximadamente 2 horas y media. Valía totalmente la pena, estuvo espectacular. Ahora estamos frente al municipio de Toro Toro. Muy acorde al lugar, ¿no? Entonces todo el recorrido ha sido desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mañana iniciamos a las 7 de la mañana.
Ya estamos de regreso en nuestro hostel y quiero mostrarles un poco del Hostal Claure. Nuestra habitación está muy cómoda, muy linda atención y tienen un buen espacio. Arriba incluso hay una terraza y la terraza está muy linda. Han tratado de simular un árbol. Ahora sí a descansar, que mañana veremos las huellas de dinosaurios. Ya son 7:30 de la mañana. Comenzamos el día en el cementerio de tortugas. En estas dunas de arena rojiza se encuentran sepultados cientos de fósiles de tortugas, peces y cocodrilos de hace 50 millones de años. Caminando por las peculiares dunas, podemos visualizar dos caparazones gigantes a simple vista. Esta roca es parte de la montaña de formación del molino. La parte alta. Sí, donde están las montañas como dientes. Claro, de la época de los dinosaurios. Pertenecería a eso, ¿no? Caracoles. O sea, en Torotoro sí posible agua. Bueno, en Bolivia, Colombia, Parte de Argentina también. Argentina también. Es posible que estuvo bajo el océano. No, océano antes, pero ahora montañas. Chau, chau. Chao, chao, ahora. Sí, se fue. No, pero antes sí, esas son evidencias, ¿no? Del agua. Hola. Porque miren Cabeza. el sedimento donde se encuentra es Fósil es muy duro. una antigua especie de Está lagarto. como una capa. O sea, es muy... Tengo una idea de la magnitud del tamaño. Miren su cabeza. El cuerpo continúa. Y seguro está enterrado. ¿Qué es? Posible aplastados. Tortugas aplastadas. Se puede, o sea, son pedazos. Sí se ven. Ven la formación de la roca, que parece roca, pero no. Son caparazones. Y este fósil sería de Tortuga. tortuga. Sí. Y si tú lo ves de la parte del oeste, tiene algunos pequeños como agujeros. Pero, sí, pequeños, pero este casi no tiene, más sería esa parte. He aquí una prueba de ello. Esta roca fue traída de la parte alta de la montaña, quizás de la época de los dinosaurios o más antiguo. Y miren cómo hay estos mini caracoles, marinos obviamente, en la roca, fósiles. Como si esta roca hubiera sido parte de un coral. Les comento que hay dos libros abiertos aquí en Bolivia. Uno es esta zona de Torotoro, donde tenemos montañas muy elevadas que nos revelan la historia del planeta. Mientras más alto, más antiguo. La parte incluso más alta y trasera de esta montaña y de esta otra nos pueden datar eras incluso anteriores a la época de los dinosaurios. Y el otro lugar es Sucre, llamado lugar El Cráter. Podemos identificar las diferentes eras según las edades o alturas del cañón. Vamos a ver las huellas de dinosaurios. Las huellas de dinosaurios han sido encontradas en todos los alrededores del Parque Nacional y también fuera de este. Sin embargo, las más representativas e intactas se encuentran aquí, a tan solo 300 metros del pueblo, en esta colina llamada Guayas, en la cual dejaron estampadas huellas de distintas especies, entre anquilosaurios, ceraptópsidos, hadrasaurios y carnotauros. El año 1960, el paleontólogo Henry Saavedra fue el primer profesional en conocer las huellas en Torotoro, más el año 1968 es el paleontólogo aficionado Leonardo Braniza quien las da a conocer al mundo. Se creía que en Torotoro solo habían 3.500 huellas, más recientes estudios del paleontólogo Raúl Esperante revelan 15.500 huellas en 9 yacimientos en la zona de Carreras Pampa,
dentro de la reserva de Torotoro, situándola como récord mundial y meca de la paleontología. Este cañón tiene unos 360 metros de profundidad. En este lugar habita una ave endémica en peligro de extinción, la paraba frente roja, así como cóndores y pumas. En el cañón se pueden observar rastros de distintas eras de la corteza terrestre, expresadas en diferentes capas tectónicas expuestas de forma natural. Y estamos en pleno descenso hacia la parte baja del cañón. Miren esta formación natural. Le dicen el anfiteatro o el Coliseo Romano. ¿Ven? Encontramos dos huellas bastante grandes. Miren. Hemos descendido 500 metros por estas escalinatas de piedra para poder llegar a unas bellas cascadas y estamos muy cerca. Miren la belleza donde estamos. Y miren lo profundo que estamos. Y estamos aquí listos para dar un chapuzón de 5 minutos y nos vamos. Así como ellos, miren. Y ahora les detallaré cuánto invertí en esta increíble aventura por Torotoro. Los traslados, ida y vuelta desde Cochabamba, tan solo 70 bolivianos. 2 noches de hospedaje, 180 bolivianos. 2 días de tour completos, 211 bolivianos. Recuerden que lo dividimos entre 6 personas. Entrada al Parque Nacional para extranjeros, 100 bolivianos. Si eres nacional, te saldrá mucho más económico. Alimentación por 2 días, 100 bolivianos. Sumando un total de 661 bolivianos. Tan solo 90